Las fuerzas de seguridad, con prejuicios raciales, sacaron a la fuerza a un hombre negro del área del campo sospechando que se había colado. Sin boleto, completamente inconsciente de que el hombre era el dueño del equipo. La revelación deja a todo el estadio en shock. La historia no solo revela la dura realidad de la discriminación, también desencadena un movimiento para desafiar las percepciones sobre la justicia y el poder. Juzga a los demás, pero antes de entrar en esta historia inesperada, comparte dónde estás mirando desde y no olvides suscribirte al canal para no perderte nunca más historias fascinantes de la atmósfera. En el estadio esa noche en Arlington, Texas, se llenó de emoción. Las luces brillantes iluminaron cada detalle del campo, creando un ambiente colorido y vibrante. Las gradas estaban repletas de aficionados y los aplausos resonaban con cada. El juego del equipo local era tan intenso que casi se podía escuchar el latido del corazón de cada uno. Espectador. A través de las esquinas del estadio el olor de palomitas de maíz, perritos calientes y los bocadillos familiares de los partidos de fútbol llenaron el aire. Los vendedores ambulantes se movieron rápidamente entre las filas de asientos que gritaban a viva voz para anunciar sus tentadoras golosinas. Parecía que todos olvidaron sus preocupaciones afuera y estaban completamente concentrados en el feroz partido que se desarrollaba en el campo, mientras un hombre entró al estadio a través de una pasarela lejana, atrayendo inmediatamente la atención. Esta no era una cara familiar en el mundo del fútbol. Llevaba un sombrero de color carbón afilado, traje completamente diferente de la vestimenta habitual de aquellos en el estadio que, por lo general, llevaban uniformes de equipo, pases o llevaban programas de eventos que nadie sabía quiénes eran. No era más que la confianza en su puerta que llamó la atención de todos. David Johnson. Este hombre alto y robusto caminaba por la línea lateral con una expresión claramente diferente. Comportamiento: no tenía prisa ni ansiedad, pero se movía con una actitud casi admirable tranquilidad. Las luces de los reflectores del estadio resaltaron su traje elegante, pero también lo hacían parecer fuera de lugar entre los demás, mientras que los espectadores que rodeaban el lugar se concentraron en el juego y algunas miradas curiosas comenzaron a girar hacia ellos. Al principio nadie sabía quién era, pero en unos momentos la presencia de David comenzó a sonar. Se escucharon susurros entre la multitud. Algunos fanáticos levantaron las cejas murmurando en voz baja. Sobre el hombre inusualmente vestido, comenzaron a surgir preguntas: ¿quién es él? ¿Por qué? ¿No tiene un pase? David no tenía un pase de acceso, no llevaba gorra del equipo ni ninguno de los equipos habituales del personal del evento. Tenía un traje y una confianza innegable mientras la multitud continuaba siguiéndolo. Las miradas curiosas se dirigieron cada vez más hacia él, pero los susurros iniciales fueron solo el preludio de algo más grande. Poco después de los guardias de seguridad de la parte trasera del campo comenzaron a caminar hacia David. Sus pasos rápidos cambiaron el estado de ánimo en el estadio. Casi instantáneamente todos los ojos siguieron su movimiento y tensión. Poco a poco se fue llenando el aire a medida que los dos guardias se acercaban a este hombre desconocido. La audiencia del estadio parecía no darse cuenta de la amenaza potencial que los guardias de seguridad estaban tratando de abordar, pero David. Su aparición, a pesar de carecer de pase, marcó el inicio de un evento que no solo cambia el resultado del juego, sino que también sacude la percepción de todos los presentes en la atmósfera. El estadio de Arlington pareció cambiar en cuestión de segundos cuando los ojos de la audiencia comenzaron a centrarse en el hombre en él. David Johnson, de traje color carbón, se quedó solo al margen, en silencio, pero su presencia llamó la atención de todo el estadio, las miradas curiosas y la cámara. Las luces del campo parecían apuntar hacia él. Los guardias de seguridad todavía estaban en una esquina del campo, pero pronto dos de ellos comenzaron a moverse hacia David. La atmósfera vibrante del juego de repente se hundió en un nivel indescriptible. Tensión. Uno de los dos guardias de seguridad, llamado Chris Miller, fue el primero en
El enfoque de David Chris era alto y musculoso, con un rostro severo que no mostraba nada. Vacilación al tener que mantener el orden y controlar el área del campo que vio. David parado allí sin ningún pase o señal que indicara que tenía derecho a estar en esa área. Para Chris esto era una violación clara que requería atención inmediata. Lo siento, no tienes un pase. No puedes quedarte aquí, dijo Chris con voz severa. No tenía tiempo para preguntarse por qué. David estaba aquí sin la documentación adecuada. Para él, las reglas eran reglas. David se giró con su mirada tranquila sin mostrar miedo ni perturbación. Respondió con calma sin levantar la voz, pero claramente: estoy aquí por trabajo. Chris se detuvo por un momento confundido por el trabajo de respuesta, miró a David. Traje elegante, pero no vi ninguna señal de que estuviera conectado con el equipo o los organizadores del evento, una sutil sensación de inquietud. Comenzó a subir en Chris. ¿Pero a qué trabajo podría referirse este hombre? Con un traje sin pase y sin aparente conexión con el fútbol, ¿cómo? ¿Se le podría permitir estar en esta área? Esto fue una violación, no lo puede soportar. Aquí, sin un pase, Chris respondió con más firmeza, esta vez con un dejo de frustración, y se acercó a David. Su dedo apuntando hacia el área fuera del campo. Sígueme, yo te escoltaré. Tú saliste. David no se movió, se quedó en posición con las manos en los bolsillos, incluso inclinando ligeramente la cabeza como si estuviera contemplando algo importante. Su calma hizo que Chris se sintiera incómodo mientras Chris se estaba preparando para ordenarle a su colega que lo ayudara. David de repente sacó su teléfono del bolsillo, abrió la pantalla y lo sostuvo en alto. Chris, creo que deberías echarle un vistazo a esto. David dijo, que su voz seguía tranquila. Sin ningún signo de tensión, Chris miró la pantalla del teléfono, pero no. Entendiendo por qué David le estaba mostrando esto, una ligera sensación de ansiedad comenzó a apoderarse de su mente. Sin embargo, antes de que Chris no pudo reaccionar, su colega, el otro guardia de seguridad, rápidamente dio un paso adelante y tocó el brazo de David, ordenándole que abandonara el campo inmediatamente a la multitud. Comenzó a prestar más atención a esta situación. Algunas personas se dieron vuelta para mirar. Aparecieron los teléfonos móviles y el sonido de las conversaciones se hizo más fuerte. Los susurros llenaron las gradas. ¿Qué está pasando? ¿Quién es él? ¿Por qué la seguridad le pide que deje las cosas? Las cosas se cambiaron de lugar. La curiosidad tensa a la gente y ya no solo mira a David con curiosidad. Ahora empezaron a cuestionar lo que acababan de presenciar. No pasa, pero dice trabajo. ¿Qué obra? Algunos comenzaron a especular que tal vez era una figura importante que los guardias de seguridad no lo reconocieron, pero ¿por qué nadie hablaba de él en silencio? Las conversaciones comenzaron a suceder en el momento, preguntas sin respuestas. Cuando los guardias intentaron contener a David, él no mostró una fuerte resistencia, pero cuando uno de ellos puso una mano sobre su brazo y una sensación pesada pareció llenar el aire. Era como aunque se había producido un cambio que nunca había sucedido durante todo el partido. Todo el estadio estaba concentrado en ese momento y de repente un silencio reemplazó los habituales aplausos y vítores de la multitud, el público, el personal de seguridad y el submarino. Todos los jugadores se detuvieron y presenciaron cómo se desarrollaba el momento. No lo hicieron. No sabían qué hacer ni entendían completamente lo que estaba pasando. Todo lo que sabían era que un hombre con traje negro se quedó allí tranquilo frente a la intervención de seguridad y todo se encaminaba hacia él. Hacia un punto irreversible. David, aunque hablaba poco, irradiaba tal calma que nadie podía apartar los ojos de él. Se mantuvo firme con las manos en la. Sus ojos se fijaron tranquilamente en el guardia que tenía delante, como si estuviera preparado para algo aún más grande que estaba por llegar. Estaba destinado a suceder, y fue entonces cuando comenzó a surgir un cambio claro en el campo. En el mismo aire del juego la tensión empezó a aumentar y se produjo un momento impactante.
Se acercaba la tensión que comenzó a apoderarse de todo el estadio después de recibir una fría respuesta de David. Los dos guardias de seguridad se quedaron quietos por un momento, tratando de evaluar la situación, pero poco después Chris Miller sacó su teléfono de su bolsillo y rápidamente pidió refuerzos. El malestar dentro de él se transformó en determinación, aunque el motivo de las acciones de David aún no estaba claro. Otro guardia de seguridad, Kevin Brown, fue enviado desde otra sección del estadio para unirse al manejo de la situación. Como Kevin Brown abordó la situación, se tensaron aún más las luces del estadio, que brillaban intensamente ahora. Parecía un extraño telón de fondo para esta confrontación. La atmósfera, una vez animada, ahora se había vuelto sofocante y estaba lleno de ansiedad. La audiencia lo había notado. La inestabilidad y los murmullos comenzaron a extenderse por las gradas, desde las primeras filas hasta las superiores. Las lágrimas de la gente comenzaron a levantarse, con sus ojos curiosos fijos en David y la seguridad. El guardia David Johnson mantuvo su actitud tranquila a pesar de la situación sin precedentes. La tensión que lo rodeaba no mostraba signos de miedo, sus ojos fríos, sus labios ligeramente curvada en una sonrisa, como si nada fuera demasiado serio. Los guardias todavía estaban. Insistió en pedirle que abandonara el estadio, pero David le respondió con calma: ya dije que no me voy a ningún lado. Cada palabra que decía parecía una declaración que intensificaba aún más la ya cargada. En el ambiente la situación se hizo cada vez más confusa y difícil de entender para los presentes. Los jugadores suplentes comenzaron a darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Algunos intercambiaron miradas inseguras de cómo reaccionar. En el banco, Sarah Davis, una de las asistentes. Los entrenadores se sentaron en silencio. Su rostro tenía una mezcla de confusión. Era alguien que normalmente permaneció inafectado por situaciones externas, pero la peculiaridad de el momento le hizo imposible ignorarlo. Sarah miró en la dirección donde estaba David y ella no pudo evitar preguntarse acerca de este hombre. Había visto muchas caras familiares en el mundo del fútbol, pero el hombre del traje de color carbón no se parecía a nadie que hubiera conocido antes. No tenía pase ni presencia oficial como miembro del equipo o miembro del personal del evento. Miró tranquilamente a la guardias de seguridad, tratando de darle sentido a la situación, pero nadie explicó quién era, y todo lo que pudo ver era la tensión entre David y el personal de seguridad. Como la atmósfera se volvió más sofocante, Sarah tomó su teléfono y silenciosamente comenzó a buscar. Para obtener información, no se atrevió a preguntarle a nadie directamente por temor a que eso hiciera que la situación se volvió aún más incómoda. Sus ojos recorrieron algunos artículos, pero no había ninguno. No había nada que explicara por qué alguien como él estaría aquí. Siguió desplazándose y después de unos minutos ella encontré algunas noticias recientes relacionadas con transacciones dentro del equipo de fútbol. Un nombre familiar apareció en los artículos. David Johnson, el nuevo dueño de los Lobos de Arlington, exhaló bruscamente. No podía creer lo que veía. ¿Era él? Este hombre era el nuevo dueño del equipo. Los pensamientos de Sarah se interrumpieron cuando escuchó que los susurros entre la multitud se hacían cada vez más fuertes. Los fanáticos de Rose habían estado cerca. Empezaron a sentir el cambio en la atmósfera. Algunos se miraron entre sí. Al darse cuenta de que algo andaba mal, comenzaron a hacerse pequeñas preguntas. ¿Quién es esa persona? ¿Por qué los guardias de seguridad le piden que se vaya mientras tanto? En el campo, los guardias de seguridad todavía estaban tratando de obligar a David a irse. Sin embargo, su insistencia no cambió su decisión, aunque la situación no había sido. Aclaró que estaba claro que se estaba produciendo un serio enfrentamiento justo antes sus ojos, y en ese mismo momento, cuando todos los ojos estaban puestos en el drama que se desarrollaba. El entrenador Thomas, el entrenador principal de los Lobos de Arlington, se adelantó desde el banco de entrenadores y miró a los
Escena frente a él e inmediatamente reconoció que algo andaba mal, rápidamente se acercó, su mirada de repente. Deteniéndose cuando vio a David Johnson detenerse, déjenlo solo, el entrenador Thomas gritó Con una voz que ordenaba sin dejar rastro de duda, los guardias se quedaron paralizados, inseguros de cómo hacerlo. Respondió la multitud se quedó en silencio, su atención se centró en el entrenador y el hombre de traje negro, luego el entrenador Thomas. Miró a David y sus ojos se iluminaron cuando se dio cuenta de quién era este hombre. Déjame hablar. El entrenador Thomas les dijo suavemente y luego se volvió hacia los guardias de seguridad, él es el nuevo dueño del equipo. El estadio quedó en silencio por unos segundos, luego él. Los susurros comenzaron de nuevo, pero esta vez ya no estaban llenos de dudas, sino de reflejaron sorpresa y un cambio completo en cómo la gente veía al hombre del traje negro, la situación una vez tensa. Ahora había dado un giro importante que nadie podría haber anticipado al conocer la verdad sobre David. ¿Sientes empatía? Para él, ¿por qué a veces nos apresuramos a juzgar a los demás? Comparte tus pensamientos en él. Comentarios. La atmósfera en el estadio se volvió pesada, todos los ojos estaban fijos en él. Enfrentamiento entre David y los guardias de seguridad. David Johnson todavía mantuvo su calma y compostura como si estuviera asistiendo a una reunión más importante. En lugar de verse obligado a abandonar el campo cuando el entrenador Thomas dio un paso adelante y confirmó la identidad de David, los dos guardias todavía no mostraron señales de retroceder. Abajo se volvieron aún más confusos y la situación se volvió aún más tensa. David no se movió, simplemente se quedó allí, con las manos todavía en los bolsillos, su mirada inquebrantable a pesar de las claras exigencias de los guardias de seguridad, no tenía intención de cambiar su decisión. De los guardias, Jordan Collins sintió su paciencia donde y cuando no le gustaba ser desafiado frente a una multitud, especialmente cuando la otra persona no tenía autoridad para estar allí sin un pase. Deja de hacer esto difícil. Jordan espetó acercándose e intentando. Aleja a David del área. Todo el estadio quedó en silencio esperando ver qué pasaba. Pasaría a continuación que los jugadores suplentes comenzaron a mirarse nerviosos. Sin estar seguros de lo que estaba pasando, la tensión era evidente en sus rostros. En los niveles superiores de las gradas, los fanáticos también comenzaron a discutir la situación que algunos tenían. Al darse cuenta de lo que estaba pasando, sus miradas hacia el campo no solo estaban llenas de curiosidad sino también de preguntas silenciosas. ¿Qué pasa? ¿Quién es el que la seguridad lo está empujando así? Todo el espacio estaba lleno de incertidumbre, pero nadie podía rechazar a David Johnson. Permaneció imperturbable ante la presión de Jordania, lentamente sacó la mano del bolsillo, sacó su teléfono y desbloqueé la pantalla mostrándosela silenciosamente a Jordan Collins. No intercambiamos palabras pero la pantalla se iluminó en él. La oscuridad del estadio estaba en ella, una foto de David de pie con el equipo de los Lobos de Arlington con el gran texto David Johnson propietario de los Lobos de Arlington Jordan Collins sobre. Al ver la pantalla del teléfono parecía aturdido, se detuvo en seco con los ojos muy abiertos. Con sorpresa y un dejo de confusión, ambos guardias de seguridad se quedaron congelados, inseguros de qué hacer a continuación, aunque le habían pedido a David que se fuera debido a su falta de un pase. Ahora se dieron cuenta que estaban equivocados, se enfrentaban a alguien con autoridad, no solo alguien fuera del juego sino el mismo dueño del equipo todavía. Aceptar esta realidad no fue fácil, los fanáticos cercanos habían comenzado a reconocerla. Cambio en la situación, sus miradas curiosas se convirtieron en tensas susurros. Los jugadores suplentes ahora recibían más atención, algunos comenzaron a susurrar entre ellos. Ellos mismos no podían creer lo que estaba sucediendo ante sus ojos, algunos incluso levantaron sus teléfonos para capturar este momento importante. ¿Qué está pasando? El jugador Marcus Johnson preguntó con expresión desconcertada, ¿cuál es el nuevo? El dueño del equipo y el entrenador asistente respondieron con los ojos todavía fijos en él.
Jumbotron, que estaba transmitiendo la escena en vivo. David no se apresuró, dio. Los guardias de seguridad y el público tienen tiempo para procesar la información. La reacción de Jordan fue que no agregó nada más, simplemente miró a su alrededor. Estadio donde toda la atención ahora estaba centrada en él, en este punto entrenador. Thomas, a pesar de haber confirmado a David como el nuevo propietario, no pudo evitar sentirse avergonzado por la extraña situación, sacudió la cabeza y miró a los guardias. Un momento después se volvió hacia David. David, lamento que no hayan podido reconocerte. Inmediatamente David no respondió, pero su mirada hacia el entrenador Thomas transmitió. Entendiendo que permaneció en silencio, dándole tiempo a todos para digerir la información. La tensión ahora se había convertido en una evidente vergüenza para los guardias una vez. Decidido, ahora empezó a sentirse incómodo. Uno de ellos, Jordan Collins, parecía confundido e inseguro de qué decir. Finalmente tartamudeó que estábamos solos haciendo nuestro trabajo. David Johnson lo miró por un momento y respondió gentilmente. Estás haciendo tu trabajo, pero estás cometiendo un error. Todo el estadio estaba sumidos en el silencio, todos los ojos centrados en la situación que se desarrollaba entre David Johnson y los guardias de seguridad. El aire estaba tenso y parecía como si todo se había calmado, dejando al público mirando confundido él. Los jugadores en el banquillo ya no bromeaban ni hablaban, todos estaban pegados a ellos. La pantalla Jumbotron, donde aparecía claramente David Johnson como el nuevo dueño de él. De repente, el equipo, desde el otro lado del banco, el entrenador en jefe Mike Thompson se dio cuenta. Algo le iluminó los ojos, su rostro se puso pálido y rápidamente caminó hacia el grupo de guardias de seguridad que todavía estaba de pie frente a David. Se detuvo cuando el entrenador se acercó a lo que. ¿Qué estás haciendo?, dijo Mike Thompson con la voz temblorosa por la sorpresa y la tensión. Detente ahora mismo. Con un gesto enérgico el entrenador hizo un gesto con la mano para señalarla. Los guardias detuvieron su mirada y se centraron en David, y de repente una ola de comprensión se detuvo. Un pensamiento irrumpió en la mente de Mike y en un momento comprendió que el hombre frente a él no era un simple hombre común y corriente. Incluso era David Johnson, el nuevo dueño de los Lobos de Arlington. Espera, Mike. Continuó con voz temblorosa pero decidido, él es el nuevo dueño del equipo. ¿Qué haces escuchando esto? Un silencio inquietante envolvió el estadio, especialmente los guardias de seguridad. Jordan Collins no podía creer lo que estaba pasando, se quedó paralizado, inseguro de qué hacer en esta situación. Se encontraban frente a alguien que no era solo un fan o invitado habitual, sino alguien con inmenso poder sobre el equipo, el dueño de los Lobos de Arlington con el entrenador. Confirmación. La confusión y la vergüenza en los rostros de los guardias eran evidentes. Jordan y Chris intercambiaron miradas. Luego miró a David y luego de nuevo al Jumbotron, como si estuviera tratando de asegurarse de que no estaban soñando. La multitud a su alrededor permaneció en silencio esperando el siguiente. David miró a Mike Thompson con una mirada tranquilizadora y tranquila. Aún así, lleno de confianza, asintió para agradecer al entrenador y susurró gracias. Mike, pero a pesar de que Mike había reconocido y expresado la tensión en él, el estadio permaneció inmóvil. Los espectadores comenzaron a susurrar entre ellos, intercambiando preguntas sorprendidas. ¿Realmente cuál es el nuevo jefe de la? Los susurros del equipo resonaron en las gradas, algunos de ellos miraron hacia la seguridad. Los ojos de los guardias se llenaron de sospecha mientras otros centraban su atención en David. Esta escena se convirtió en un momento inolvidable en el juego, no solo por la tensión entre David y los guardias, pero también por la lección más amplia que hay en conciencia y prejuicio. Mike Thompson miró a los dos guardias con sus ojos no más tenso pero lleno de reproche. Entiendes que esta es la persona que ayudará a nuestro equipo a crecer, quien cambiará nuestro futuro, especialmente los ojos del guardia. Los jordanos ahora estaban llenos de vergüenza, se dieron cuenta de que habían cometido un grave error, no solo por ahuyentando a un hombre que no reconocían,
pero al hacerlo de manera irrespetuosa los sentimientos de la confusión, la vergüenza y la decepción estaban escritas en todos sus rostros. Las palabras todavía resonaban en sus mentes y, a pesar de sus dudas, lentamente dieron un paso atrás para darle espacio a David y Al. El entrenador se dio cuenta de ello, pero eso no borró la sensación de impotencia en ese momento. David, sin ningún enojo, simplemente sonrió suavemente. Y se volvió hacia el campo, no necesitó decir nada más. Todo estaba ya claro, un sentido de conciencia y la actitud correcta iban tomando forma poco a poco en un rincón lejano. Sarah Davis, la entrenadora asistente, permaneció en silencio con su teléfono en la mano mirando a David con una mirada diferente. Después de comprobar la información en línea, parecía entender todo lo que ella. Lo que había pensado que era un simple incidente ahora se había convertido en un evento más significativo que nunca antes. Sarah sonrió suavemente, aunque algo avergonzada por lo que acababa de presenciar, y como todo se calmó, Mike Thompson se volvió hacia el equipo y habló lentamente. Este es el nuevo dueño del equipo todos, y creo que a partir de ahora las cosas irán. Cambia, prepárate para nuevos desafíos. La escena en el estadio ahora había cambiado. Tranquilo, como si el tiempo se hubiera detenido, los guardias de seguridad, ahora pálidos, no sabían qué hacer. Sus ojos confundidos giraron cuando se dieron cuenta de que habían cometido un gran error. No solo se estaban enfrentando a una persona común y corriente, sino al nuevo dueño del equipo, una persona con poder e influencia. Sin medida, Chris Miller y Jordan Collins se quedaron inmóviles, incapaces de créanse lo que acababa de pasar. Se disculparon torpemente, pero la sorpresa había hecho que actuaran de manera imprudente. Lo sentimos mucho, dijo Chris. Con voz temblorosa miró a David a los ojos con profunda vergüenza. Al darse cuenta de la gravedad del error que acababa de cometer, David no respondió. Inmediatamente se puso de pie, manteniendo su actitud segura y tranquila. Su mirada, aunque carecía de ira, estaba lleno de fuerza. Todo el estadio permaneció silencio, todos los ojos estaban puestos en él. David no necesitaba decir mucho para que todos lo escucharan. Entiendo, y simplemente se giró para mirar a los guardias de seguridad como para afirmar algo importante. Soy dueño de este equipo. David dijo con voz profunda pero firme que nadie más. Con esta declaración otra. Un extraño silencio se apoderó del estadio, de la gente que lo rodeaba, incluida la audiencia. Y todos los jugadores estaban mirando la pantalla jumbotron donde estaba David Johnson. La imagen fue mostrada, las cámaras continuaron enfocándose en él, resaltando la calma y confianza que irradiaba en ese momento, los murmullos y susurros. De repente, la multitud se detuvo y fue reemplazada por un asombro abrumador en las gradas. Ahora estaban cautivados por las palabras de David y nadie se atrevía a toser o hacer ruidos curiosos. Las miradas, incluso la admiración, comenzaron a reemplazar la sorpresa inicial. David se había convertido en el centro de atención, no solo por el poder que tenía, sino también por su paciencia y la forma elegante en que actuaba. Manejó la situación. Los guardias de seguridad, que una vez tuvieron todo el poder en la vigilancia del área, ahora parecían pequeños delante de David. Supieron que habían cometido un grave error y en ese momento todos lo único que podían hacer era dar un paso atrás y tratar de ocultar su vergüenza. Chris y Jordan bajó la cabeza, incapaz de mirar directamente a David ni a nadie alrededor. Mientras tanto, la conciencia de la injusticia que David acababa de enfrentar era comenzando a extenderse por todo el estadio. Los espectadores ahora comprenden la situación. Comenzó a ver el evento con más profundidad. Algunos se sintieron avergonzados en nombre de los guardias, mientras otros se conmovieron por la calma de David y cómo con mucho tacto había manejado la situación en las gradas. Algunas personas comenzaron a tirar. Sacaron sus teléfonos para capturar el momento y compartir sus sentimientos en las redes sociales. Las imágenes de David, compuestas pero fuertes, se difundieron rápidamente en las plataformas en línea.
Hashtags como David Johnson proclama respeto por el propietario y defiende su causa. Lo que es correcto comenzó a inundar Twitter e Instagram, provocando un nuevo frenesí mediático. La tensión del incidente aún permanecía en el aire. David se giró lentamente para mirar a los dos guardias de seguridad de su puerta. Su mirada era aguda pero carente de ira, se mantuvo firme como un maestro que se prepara para impartir una importante lección a la audiencia. Los jugadores y el personal del estadio guardaron silencio. Todos los ojos fijos en David esperando lo que diría a continuación. No estoy enojado, David. Habló con voz tranquila pero cargada de significado, pero estoy decepcionado. Las palabras resonaron en el silencio como el tañido de una gran campana que despertaba a todos. Desde su estupor, esto no se trata solo de mí, se trata de lo que está sucediendo en nuestro sociedad. No me reconoces porque no encajo en lo que esperas. El estadio parecía caer en un silencio absoluto con solo el sonido de una suave brisa barriendo las gradas. Todas las miradas estaban sobre David y sus palabras hicieron que muchos se detuvieran y pensaran profundamente. David no era solo. Habla por sí mismo, pero por un problema mucho más grande, un problema que había existido durante mucho tiempo. Estado presente en la sociedad. Las palabras de David no fueron simplemente la reacción de un hombre. Un mensaje incomprendido pero poderoso sobre el racismo y los prejuicios que tienen las personas. A menudo llevan en sus mentes la idea de que no reconocer a David fue una manifestación de juicios apresurados basados en la apariencia y las primeras impresiones como hombre de color. David enfrentó innumerables momentos de malos juicios simplemente porque su apariencia no coincidía con la sociedad. Los ideales que la gente esperaba. Ahora los guardias de seguridad no se atrevieron a hablar, se quedaron de pie. Sus cabezas inclinadas se dieron cuenta de que habían cometido un error no solo en sus acciones, pero en su pensamiento. Los que les rodeaban permanecieron en silencio pero sus actitudes habían cambió. Algunos miembros de la audiencia comenzaron a mirarse pensativamente. Con los ojos cargados de reflexión al reconocer el problema que David acababa de plantear, la gente en el estadio no estaba solo presenciando una discusión, se estaban enfrentando a un momento de verdad sobre el racismo en la sociedad. David continuó sin prisas, pero cada palabra tenía un profundo significado. Peso, no me reconoces porque no coincido con la imagen que esperas. No soy el tipo de persona que crees que es adecuada para estar aquí, para ser dueño de este equipo o para serlo al margen, pero sigo siendo el dueño y merezco estar aquí como alguien más. Su declaración provocó que todos los presentes en el estadio, desde él audiencia a los jugadores, para que se detuvieran y reconsideraran cómo habían estado percibiendo. Otros hemos estado juzgando a las personas solo por su apariencia, ¿no? Barreras invisibles creadas involuntariamente que hacen que los demás se sientan como si no pertenece. Un profundo silencio se apoderó del estadio, el público ya no estaba. Ya no somos meros testigos de una situación extraña, sino participantes de una situación más amplia. Conversación. Algunos comenzaron a aplaudir lenta pero firmemente como para mostrar acuerdo y el aprecio por la lección que David acababa de compartir aumentó gradualmente. Más fuerte, un símbolo del despertar. Los jugadores en el banco intercambiaron miradas, sus expresiones cambiando notablemente. Ya no eran solo atletas, eran personas de pie frente a una lección sobre respeto y justicia. Algunos jugadores asintió levemente como si reconociera que ellos también habían juzgado a otros en base a prejuicios infundados, especialmente Mike Thompson, el entrenador principal, que miró David con un respeto y una admiración que era imposible ocultar. Lo que David tenía. Acabo de decir que no fue solo una lección para los guardias de seguridad, fue una lección para todos, incluso aquellos que ocupan puestos de poder en la sociedad, se enfrentan a la situación. Atención de la multitud. David ya no era solo el dueño del equipo que tenía. Conviértete en el guía de la conversación, el mensajero del respeto, la justicia y la eliminación de prejuicios. Había usado sus acciones para sacar a la luz cuestiones que no todos eran lo suficientemente valientes para enfrentar en todo momento.
El estadio ahora tenía más significado que nunca. Las palabras de David no fueron simplemente una lección sobre no juzgar a los demás por las apariencias, eran un llamado para cada uno. Persona en la sociedad para cambiar la forma en que se perciben y tratan unos a otros. No dejen. La apariencia decide el valor de una persona. David concluyó su mirada recorriendo él. La multitud se vuelve hacia los guardias de seguridad y juzga por sus acciones y dignidad. Estas palabras no terminaron aquí, continuarían resonando no solo en este estadio pero en el corazón de todos los presentes. Pero en ese momento una pregunta de repente surgió no solo en la mente de la audiencia sino también en la de aquellos que se enfrentaban. David, ¿por qué está tan decidido? ¿Por qué está luchando por derribar barreras que no todos se atreven a tocar? Para entender la poderosa motivación de David, regresa a un tiempo lejano en su pasado, donde todo comenzó. Era un lugar oscuro y humilde. Espacio con casas sencillas y empobrecidas calles estrechas en un suburbio de la ciudad. David, cuando era niño, estaba sentado en la puerta de su casa, su mirada seria como miró hacia la calle. Los otros niños a su alrededor jugaban alegremente, pero un sentimiento extraño hizo que David se sintiera como un extraño. Creció en una familia que no estaba en una situación económica muy buena y cada día era una lucha para tener suficiente comida y las oportunidades parecían estar reservadas para otros, no para él. Un día, David entró en una escuela secundaria más grande donde enfrentó miradas discriminatorias por parte de sus compañeros de clase. Las bromas sobre su apariencia y el color de su piel se hicieron eco sin cesar de una de las imágenes más nítidas del pasado de David fueron cuando entró al gimnasio de la escuela. Criticado por no ser seleccionado para el equipo a pesar de que tenía claro talento. No encajas en la imagen del equipo, dijo un entrenador, no necesitamos un jugador como tú. Para un joven como David esas palabras fueron como puñetazos en el corazón que lo hicieron sentir indigno, incapaz de mostrar su talento simplemente por el color de su piel, pero en lugar de desmoronarse encontró motivación en esos desafíos. Estaba decidido a demostrar que podía hacerlo. Cosas que la sociedad creía imposibles cuando era joven. David trabajó incansablemente. Empezando por los trabajos más pequeños, desde cafeterías hasta pequeños objetos profesionales en la ciudad. Trabajar y estudiar para ganar experiencia y buscar oportunidades durante mucho tiempo. Las noches en que todos los demás se habían ido a dormir, él seguía leyendo libros y, al estudiar a empresarios exitosos, comprendió que para cambiar su vida tenía que superarse cada barrera, sin importar el desafío. Uno de los momentos más importantes en el viaje de David fue cuando recibió su primera oportunidad de trabajar en deportes y industria que siempre se había considerado fuera del alcance de personas como él inicialmente. Era solo un pequeño asistente en la organización deportiva, pero a base de esfuerzo y la ambición se elevó gradualmente. Él sabía muy bien que no importa cuán talentoso y estaba decidido a que todavía enfrentaría discriminación y prejuicios en todos los ámbitos. Paso que dio y ahora David estaba en el estadio frente a los guardias de seguridad en todo el público. En ese momento la imagen de él ya no era la de un pobre joven que lucha por sobrevivir, pero de un hombre fuerte en una posición de poder. Pero a sus ojos no fue una victoria personal, fue una victoria de todos. Que habían sido tratados injustamente simplemente por su apariencia o antecedentes. David miró hacia él. Audiencia, su mirada se vuelve aún más profunda. Mi historia no es solo personal. Sé lo que se siente ser juzgado por la apariencia y ser negado oportunidades debido a prejuicios injustos, pero también sé que solo superando esas barreras yo mismo puedo crear oportunidades para mí. Lo que importa no es de dónde vienes sino a dónde vas y qué harás con las oportunidades que tienes. El silencio en el estadio comenzó a estallar después del inspirador discurso de David y una palpable sensación de el cambio llenó el aire. Todos los ojos no solo se volvieron hacia David, sino que también comenzaron a
Centrarse en los jugadores y entrenadores que hasta entonces quizá no lo hayan comprendido del todo. La importancia de combatir la discriminación y los prejuicios en la sociedad. Inmediatamente después de que David terminó su discurso, todo el equipo junto con el asistente. Los entrenadores permanecieron en silencio con la cabeza inclinada en señal de reflexión. Las palabras de David fueron como una llamada de atención que les hace no solo cuestionarse a sí mismos sino también pensar en cómo trataban a los demás en el campo, en el vestuario y en su vida diaria. Mientras todos aún procesaban el momento, Tyler Green, uno de los jugadores clave del equipo. Los jugadores se pusieron de pie, él fue uno de los primeros en acercarse a David para expresar su apreciación. Después de unos segundos de silencio, Tyler miró a su alrededor como si quisiera. Asegúrate de que todos le presten atención. Quiero compartir una historia contigo. Todo Tyler comenzó con su voz profunda y llena de emoción cuando me uní por primera vez a este equipo. Enfrenté muchos desafíos, vengo de un barrio pobre y no era como los demás. Otros jugadores del equipo en ese entonces siempre me hicieron sentir que no pertenecía allí. Como si no pudiera encajar, como si no pudiera ganarme la confianza que los otros jugadores tenían. Tyler hizo una pausa por un momento como si tratando de recuperar la compostura antes de continuar su historia. Hubo una vez. Después de la práctica, entré al vestuario y escuché a algunos jugadores hablando. Dijeron que no podía ser parte de ellos. Este equipo porque no era estadounidense, ese fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Tyler miró directamente a los ojos de su compañero de equipo con su voz llena de sinceridad. Me sentí como un extraño, pero ninguno de ustedes sabe que esas palabras las miradas prejuiciosas me hicieron luchar el doble para demostrar que merezco estar aquí. Y ahora estoy ante ustedes no solo para jugar el juego sino para ayudar a cambiar la forma. Vemos las diferencias. La historia de Tyler llenó de emoción el vestuario de los jugadores. Se miraron unos a otros, ya no solo como compañeros de equipo compitiendo en el campo, sino gente escuchando, sintiendo y entendiendo las luchas que sus compañeros de equipo habían pasado a través de los ojos que una vez estuvo lleno de dudas e incertidumbre, pero poco a poco se convirtió en comprensión y empatía del entrenador en jefe Mike Thompson, que siempre había apoyado. Detrás de sus jugadores en cada situación no podía ocultar sus emociones. Mientras escuchaba a Tyler, se quedó en silencio. Un momento después caminó hacia el frente con el rostro serio. Tyler, realmente lo aprecio lo que acabas de decir y debo admitir que nunca he entendido tus sentimientos de fe. No me di cuenta de que nuestro equipo no solo necesita entrenar nuestras habilidades, sino que también necesita aprender a respetar a los demás. Diferencias. La voz de Mike era sincera y la honestidad en sus palabras conmovió a muchos. El vestuario continuó. Creo que todos nosotros, ya sea entrenador o jugador, necesitamos reflexionar sobre cómo nos tratamos unos a otros. No somos solo un equipo, somos una familia. Si no podemos aceptar y respetar nuestras diferencias, no podremos tener éxito en el futuro. En este campo, por muy talentosos que seamos, todos los que estábamos en la sala estuvimos de acuerdo. Las palabras del entrenador y un ambiente diferente comenzaron a extenderse entre la gente. Reflexionando sobre sus acciones y sobre los pensamientos que pueden haber llevado consigo sin saberlo todo el tiempo. Chris Walker, un jugador que había sido un compañero cercano de Tyler, habló. No puedo creerlo. No me di cuenta de esto antes. He vivido en un mundo donde las diferencias siempre se ven como una debilidad, pero hoy entender que son nuestras diferencias las que constituyen nuestra fortaleza. Otros jugadores comenzaron a compartir sus propias historias. Eason Barnes, otro jugador, reveló que habían dudado de él debido a su pequeña estatura y que se habían burlado de él por no poder jugar a un nivel tan alto, pero tuve que luchar sin descanso para demostrarlo. Lo pude hacer no por mi apariencia sino por mi esfuerzo y talento en tan solo unos pocos minutos. La revolución de la conciencia se produjo dentro del equipo. Historias personales dolorosas.
Sin embargo, las experiencias inspiradoras les hicieron darse cuenta de que la discriminación no solo existe en la sociedad, pero a veces incluso se esconde dentro de sus filas. David se puso de pie, mirando a The Players con una suave sonrisa en su rostro, no por orgullo hacia sí mismo, pero porque sabía que lo que había hecho hoy no solo cambiaría un juego, sino que cambiaría la forma en que los jugadores se vieron unos a otros. Él no era el único que luchaba en esta batalla, todos podían. Contribuye a cambiar el mundo a tu manera, deja que lo que hemos compartido hoy no solo debe ser una lección para hoy, sino para el resto de nuestras carreras, dijo David. Mirada fija profundamente en cada jugador. No somos solo jugadores, también somos responsables. Para cambiar el pensamiento y las acciones de esta sociedad. Se puso de pie todo el equipo, aplaudiendo, mostrando un fuerte acuerdo. En ese momento el ambiente en el vestuario. La sala ya no era un espacio de jugadores preparándose para un partido, sino un espacio de cambio para los fuertes. Determinación, sabían que solo cuando todos se respetaran y amaran verdaderamente unos a otros podrían lograr la verdadera victorias, no solo en el campo sino en la vida fuera del estadio. El brillante. Las luces brillaban en el stand, pero ahora la atmósfera era completamente diferente. Una vez fue un escenario lleno de la emoción de un juego deportivo, ahora estaba lleno de emoción de los fanáticos de espectadores de mediana edad y grupos de jóvenes miraban hacia el jumbotron. Las imágenes de David y los jugadores aparecieron después de su inspirador discurso. La gente de la multitud empezó a ponerse de pie y aplaudió esta vez. El aplauso no fue por un gol o una victoria, sino por un momento verdaderamente transformador. Una nueva conciencia de respeto y empatía por las diferencias entre ellos. Fue Tina Roberts. Una mujer de mediana edad sentada en la primera fila miró hacia la pantalla con sus ojos llena de emoción. Su pecho se apretó al pensar en su pasado. Tina había enfrentó discriminación en su trabajo durante muchos años como mujer de color en una profesión en gran parte dominada por gente blanca. Siempre había sentido que tenía que trabajar el doble para ser reconocida. Ella recordó las miradas escépticas y los comentarios sarcásticos que había soportado, pero al igual que David, ella nunca se rindió. ¿Conoce ese sentimiento?, susurró Tina con los ojos llenos de lágrimas mientras miraba el estadio. Se siente como si nadie lo viera. Tú, porque no eres como ellos, no eres uno de ellos. Pero hoy David se puso de pie y nos dijo que las diferencias son algo de lo que estar orgullosos. Además de Tina, otro grupo de fans, en su mayoría mujeres, tampoco pudieron ocultar sus emociones y comenzaron hablando entre ellos, compartiendo historias personales sobre momentos en los que se enfrentaron a la discriminación en el trabajo o en la vida. La gente empezó a darse cuenta de que la historia de David no era solo suya, era la historia de muchas personas, de todas aquellas que habían sido tratadas injustamente por su raza o género, o cualquier otra diferencia. Un joven que estaba parado en la fila superior levantó una pequeño cartel que decía: gracias David, no dejes que las diferencias nos dividan. Allí estaba sonriendo con su rostro lleno de orgullo mientras miraba hacia el campo a su grupo. Muchos amigos detrás de él aplaudieron uniéndose a la atmósfera energética, pero ahora era la energía de la empatía y el cambio, pero no fueron solo los fanáticos más viejos o aquellos que había pasado años presenciando discriminación y sintió el cambio. Una pequeña carta de un niño de 12 años en Arkansas fue enviado al estadio esa tarde a petición del evento. Los organizadores habían recopilado esta carta de un concurso de escritura que el equipo había organizado después del evento del niño. Carta leída: querido David, mi nombre es Jacob, tengo 12 años y vivo en Arkansas. Mi mamá me dijo que podía escribirte porque quería agradecerte antes de verte en la televisión. Siempre me sentí avergonzada de mí. Mi color de piel no era como el de los demás en mi clase y a menudo se burlaban de mí. No quería hablar con nadie porque tenía miedo de que se rieran de mí, pero después de ver lo que hiciste hoy me siento más. Confío en que ahora sé que no necesito cambiar para encajar. Voy a hacerlo. Tengo confianza y vivo como yo mismo. Muchas gracias. La carta se mostró rápidamente en él.
Jumbotron y todo el estadio pareció contener la respiración por un momento. Aplausos. Comenzó a estallar no solo por David sino por todo lo que había transmitido. Cambio de confianza y empatía. Los fanáticos de todo el mundo realmente entendieron que en él viaje para cambiar la sociedad. Ninguna discriminación podría detenerlos. Solo el amor y el respeto eran las verdaderas fuerzas. David se quedó mirando las lágrimas de la pantalla, brillando en sus ojos mientras leía la carta del niño, aunque no podía ver al remitente de la carta en ese momento, sintió el poder de lo que estaba haciendo. No solo había cambiado el equipo, sino que había provocado una ola de cambio en él. Comunidad. Las palabras de un fan ahora se habían convertido en algo más que la historia de un individuo o un equipo, se habían convertido en la historia de toda una comunidad. Paso a paso rompiendo las barreras de la discriminación, construyendo un mundo más justo, donde todos podían ponerse de pie con confianza y ser reconocidos por quienes eran realmente, los jugadores en el campo, la afición en el estadio y toda la comunidad se pusieron de pie y aplaudieron con empatía. Y el cambio se había extendido y la atmósfera en el estadio de Arlington ya no era simplemente la de un partido de fútbol normal, pero de un momento histórico, de cambio. Percepciones y respeto a las diferencias. Después del emotivo acontecimiento de Arlington, en el estadio comenzó a propagarse un cambio significativo no solo dentro del equipo sino también en toda la comunidad. Se mantuvieron conversaciones sobre la aceptación del racismo y la empatía. Ya no estaban distantes ni se limitaban a discusiones teóricas, se habían convertido en una parte esencial del viaje del equipo. Inmediatamente después del incidente, Mike Thompson, el entrenador en jefe del equipo, tomó la palabra. Iniciativa para organizar talleres para los jugadores y todo el personal. El primer taller se llevó a cabo en una sala bien iluminada en las instalaciones de entrenamiento donde los jugadores entrenaron y descansaron. Esta vez no solo discuten habilidades deportivas o tácticas, profundizan en cuestiones más profundas. Rara vez se menciona en los vestuarios el racismo, el sesgo inconsciente y lo que podrían hacer. Para lograr el cambio, Mike Thompson se paró en el podio sosteniendo un pequeño libro. En su mano. Hemos sido testigos de un acontecimiento inesperado, una lección de racismo. Se desarrolló ante nuestros ojos, pero en lugar de pasarlo por alto, debemos mantenernos firmes y dar ejemplo a la comunidad. Se siguieron preguntas y discusiones y los jugadores comenzaron a hablar sobre sus experiencias personales. Tyler Green, un joven, el jugador que había compartido su historia de discriminación cuando se unió por primera vez al equipo, continuó contando inolvidable experiencias de su pasado que compartió. Cuando me uní por primera vez al equipo me sentí como si no pertenecía aquí, todo era difícil, pero seguí adelante porque creía en la diferencia. Hoy me doy cuenta que no estoy solo, tenemos que aprender a aceptar y amarnos a nosotros mismos y a la gente que nos rodea. Historias como la de Tyler trajeron una sensación sombría. Sin embargo, el ambiente es potente y cada jugador, desde los veteranos experimentados hasta los más experimentados, se reúne en la sala. Los recién llegados se dieron cuenta de que cambiar su mentalidad no solo los ayudaba a crecer como individuos, sino que también fortalecieron al equipo. Además de las discusiones, el equipo también lanzó una campaña llamada Play for Unity. Esta fue una nueva iniciativa presentado por David Johnson, el dueño del equipo, después del evento en el estadio. El objetivo de la campaña no era solo educar sobre la diversidad y la inclusión en el deporte, pero también hacer un llamamiento a todas las comunidades para que defiendan un cambio positivo respecto diferencias y crear una sociedad más unificada. Los jugadores comenzaron a participar en actividades comunitarias, desde visitar escuelas hasta compartir el valor de la diversidad, para organizar programas de caridad para apoyar a grupos desfavorecidos, especialmente los que enfrentan discriminación. Cada discurso de los jugadores hizo que la campaña jugara por la unidad. Un movimiento poderoso no solo en Arlington sino en ciudades de todo el mundo.
Una actividad destacada del país fue la celebración de sesiones de encuentro y saludo con los fanáticos. Especialmente los más jóvenes, el equipo no solo jugaba al fútbol, sino que también se convirtió en un fuente de inspiración para educar y alentar a la próxima generación a aprender y respetarnos unos a otros. Eventos como estos no eran solo sobre fútbol sino sobre la vida y los valores humanos que el deporte podría aportar. David Johnson como él. El propietario también estaba profundamente involucrado, asistía regularmente a talleres y eventos comunitarios para compartir su experiencia personal. Historia. Él creía que el fútbol es parte de la vida, pero lo que aprendemos de él sobre el amor, la unidad y el respeto mutuo es lo que realmente importa. No solo jugamos para ganar. En el campo jugamos para ganar. En la vida el equipo empezó a encarnar un modelo para lecciones positivas de cambio social. Sobre el racismo y la superación de barreras no fueron suficientes. Ya no se enseñan solo en las aulas, sino que se convierten en lecciones diarias vibrantes inspiradas en la misma gente que practica deportes. La historia de David, de un hombre que una vez fue juzgado por su la aparición de un propietario de equipo decidido que luchaba por cambiar su mundo, se convirtió en parte de una historia más grande de unidad y aceptación. Y un futuro más brillante para todos. La historia no se limitó al campo de fútbol. Se convirtió en una chispa de inspiración para el mundo, haciéndonos comprender a todos que la verdad es. El cambio comienza con nosotros mismos, en cada partido y en cada entrenamiento. El equipo luchó no solo por la victoria en el campo, sino por un objetivo más amplio: construir una comunidad libre de discriminación donde todos tengan la oportunidad de expresarse ellos mismos y ser respetados. A medida que el equipo se integró más profundamente en él, comunidad y se fortaleció bajo el liderazgo de David Johnson, el movimiento Play for Unity ya no era solo un eslogan, sino que se había convertido en una parte inseparable del equipo. Talleres culturales, campañas comunitarias y participación activa en obras de caridad. Los acontecimientos crearon una poderosa ola de cambio en la forma en que las personas veían la diversidad y se aceptaron las diferencias en los deportes y en la sociedad, pero todos estos cambios fueron. No es el final. El clímax de la historia de la CL llegó cuando David Johnson, como el equipo líder y pionero del movimiento social, apareció en un gran evento comunitario, donde compartiría las valiosas lecciones que había aprendido de su propia vida. Bajo el foco de atención, David vestía un sencillo pero traje elegante que irradia calidez y sinceridad en lugar de cualquier sensación de distanciamiento. El público, incluidos los jugadores, el personal y numerosos aficionados, lo miraron con admiración y respeto. David comenzó a hablar con su voz tranquila pero llena de peso: hoy quiero decir algo que siempre llevo conmigo: nunca dejes. Las apariencias determinan cómo tratamos a los demás. Vivimos en un mundo diverso donde cada persona tiene su propia historia, su viaje. En lugar de juzgar a los demás por su apariencia exterior, debemos mirar sus verdaderas cualidades, que es lo que más importa. Las palabras de David resonaron poderosamente y todo el escenario quedó en silencio para escuchar. Su mensaje no solo reflejaba su propia vida, sino que también transmitía un profundo mensaje de unidad y aceptación. En ese momento, ese cambio no se limitó solo al equipo, sino que se extendió a comunidades de todo el mundo. La gente empezó a verse a través del amor y el respeto, no a través de discriminación. Después de su discurso se levantó un gran cartel con un simple pero mensaje poderoso: nunca dejes que las apariencias determinen cómo tratas a los demás. Se colocó fuera del estadio donde los fanáticos podían verlo cada vez que venían a animar al equipo. Un símbolo de cambio: las personas no solo se veían a través de su apariencia física, sino a través de la dimensión humana más profunda. Cada persona trajo consigo una carta de un joven fan que David había recibido en este evento. También se leyeron secciones anteriores de la carta de un niño de Arkansas. Dijo: gracias por enseñarme que no tengo que ser como nadie más, simplemente
Tengo que ser yo mismo y trataré a todos de la misma manera en estos momentos. Las historias personales de los jugadores y las cartas de los fanáticos contribuyeron a crear un gran legado para David. Johnson no era solo dueño de un equipo de fútbol, se convirtió en un símbolo social. Cambio de la lucha incansable contra la discriminación y la búsqueda de un futuro donde la unidad y la inclusión sean posibles. Ser la base. Por lo tanto, el legado de David Johnson no fue solo acerca de victorias en el campo de fútbol, sino sobre cambiar la forma en que las personas se perciben entre sí en la sociedad. El equipo que poseía ya no es solo un equipo de fútbol, sino que se ha convertido en un modelo para construir una comunidad fuerte donde todos son respetados y tratados por igual sin importar el color de piel, antecedentes o apariencia. Arlington Estadio. Bajo el sol poniente se alzaba en silencio el cartel con el mensaje: nunca deja que las apariencias determinen cómo tratas a los demás. Se mantuvo firme como un inmortal. Símbolo de un gran movimiento, un cambio real que comenzó con un hombre, un balón de fútbol, equipo y una comunidad llena de esperanza. Ese cartel no era solo un símbolo, era un recordatorio para todos nosotros. Para cambiar el mundo debemos empezar con lo pequeño. Cosas y los mayores valores dentro de nosotros. La historia termina, pero el mensaje de unidad y la aceptación continúa resonando en cada uno de nosotros, iniciando un movimiento que nunca cesa. Y así llegó a su fin la historia de David Johnson y su viaje. Pero el mensaje que trajo todavía resuena dentro de nosotros. ¿Qué piensas del mensaje de David? ¿Qué podemos hacer para crear una sociedad más justa e inclusiva? Comparte tus pensamientos en los comentarios debajo del video si te gustó esta historia y quieres continuar. Síguenos en los próximos videos. No olvides darle like, compartir y suscribirte el canal para que no te pierdas ninguna historia significativa. Gracias por mirar y nos vemos en los próximos videos.